Estimados estudiantes, bueno, estamos acá para iniciar este curso en la segunda unidad de diseño de interfaces virtual. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos esta primera unidad que se tratará sobre la forma de hacer investigación, entrevistas, cuestionarios, llevar todo esto a través de herramientas como son las historias de usuario, los mapas de empatía, la creación de personas y plasmar todo esto en un planteamiento de un problema. Las actividades evaluativas son las que aparecen acá. Un caso de estudio sobre los primeros pasos en el proceso de desarrollo, proceso de diseño UX, ¿cierto? O el curso de Coursera que se llama Empatizar, Definir e Idear. Y la otra actividad es un cuestionario sobre este tema de empatizar con el usuario. Este es para hacerlo todo, ¿cierto? Yo les recomiendo que hagan este curso. Como ustedes vieron, el primero fue muy bueno y este segundo también es igual. Luego, ¿qué vamos nosotros a tener en cuenta? Vamos a empezar entonces con las asignaturas, con el contenido de la asignatura, ¿cierto? Entonces ustedes se van por acá y dan clic y aquí les aparece el contenido. Como les digo, esto es si ustedes no van a hacer el curso de Coursera, pero si ustedes van a hacer el curso de Coursera, con eso tienen para estudiar porque este tiene un contenido similar. Aquí está la presentación del módulo. Aquí nos hablan, como para que ustedes repasen un poquito. Esta unidad se va a profundizar sobre la pregunta cómo empatizar con el usuario, cómo entenderlo, cómo dar solución a sus problemas. Y utilizaremos diversas técnicas de investigación y muchas herramientas que nos pueden servir a empatizar, a entender al usuario, a saber realmente qué es lo que quiere. La competencia es comprender las necesidades del usuario, realizar una buena investigación a través de las entrevistas, de los cuestionarios. Vamos a ver el tema de las historias de usuario y otras técnicas que nos van a permitir entenderlo y saber qué es lo que él quiere. Los indicadores de desempeño significa cuáles son los indicadores para saber si realmente ustedes obtuvieron la competencia que acabamos de definir. Si ustedes utilizan diferentes métodos de investigación y herramientas como las historias de usuario, el mapa de empatía, la creación de personas, todo eso con el fin de entender al usuario. Este proceso de diseño de interfaces tiene varias fases: la investigación, la definición, el diseño, la prueba, el compartir una versión al público. Pero realmente aquí en lo que nos vamos a guiar en esta unidad es en la investigación y en la definición. Lo demás lo vemos más adelante. Bueno, entonces en esta unidad 3, ¿qué es lo que vamos a ver? Entonces la investigación básica, que es la que se hace antes de realizar todo el proceso de diseño de interfaces. La idea es conocer las necesidades del cliente, ponerse en sus zapatos, ponerse en la situación del cliente, ¿cierto? No lo que ustedes quieren o lo que nosotros queramos, sino lo que necesita el cliente. Hay varios tipos de investigación. Hay investigaciones según quien investiga, o sea, si se investiga según una fuente directa o una fuente indirecta. La fuente directa es la fuente primaria que se obtiene a través de entrevistas, cuestionarios, observación, o sea, ir donde el usuario como tal y observarlo o preguntarle, hacerle preguntas a través de entrevistas de usuarios para saber exactamente cuál es su situación, cuáles son sus emociones, empatizar con él, entenderlo. Y la secundaria, que es a través de fuentes internas o externas. También hay otra forma de investigación que según los tipos de datos recolectados. Está la cualitativa, que se hace a través de la observación, y la cuantitativa, que se mide a través de encuestas. Entonces son dos formas de, de clasificar este tipo de investigación. Las herramientas para empatizar, vamos a ver lo que es el mapa de empatía, la creación de personas, para identificar lo que dice, lo que piensa, lo que dice, lo que siente el usuario, ¿cierto? Esas son las 4 partes que va a tener ese mapa que vamos a crear. Crear personas las personas son usuarios no reales que tienen características comunes, que son roles, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a ver cómo identificar qué es lo que necesita
dentro de un supermercado cuáles son las necesidades del cliente o cuáles son las necesidades del administrador, ¿cierto? Entonces es identificar a esa persona eh, y obtener pues como cuáles son sus características y sus necesidades reales. Las historias de usuario que definen quién es ese usuario, o sea, ese rol, que siempre es con roles, qué es lo que necesita y por qué, cuáles son sus beneficios. ¿Cierto? Luego la tercera parte que vamos a ver es la definición de la solución, o sea, después de que ya hemos hecho toda una investigación básica, que hemos utilizado estas herramientas para empatizar a través del mapa de empatía, de esta herramienta de crear personas, las historias de usuario, entonces ya vamos a la parte de identificar los problemas que enfrentan el usuario, o sea, definimos el problema y definimos una posible solución. Bueno, ya después de esto venimos a la parte crucial de las entrevistas, de los cuestionarios, ¿cierto? O sea, todo esto que nos permitiría apoyarnos para saber qué es lo que necesita el usuario. La primera parte de la investigación involucra un acercamiento al usuario para conocer sus necesidades, sus dificultades y con esto poder definir su problema. Algunas características de los investigadores de UX, o sea, de experiencia de usuario. La experiencia de usuario involucra lo que nosotros ya sabemos antes, saber cuál es la experiencia que tiene el usuario cuando utiliza un producto. Entonces, sus características es empatía, o sea, comprender a la otra persona lo que piensa, lo que siente, compartir con esas personas sus pensamientos, sentimientos, emociones. Entonces, se convierte el diseñador como en un, casi que en un psicólogo, ¿cierto? Eso es lo que significa empatía, ¿cierto? Convertirse casi en psicólogo de ese usuario, compartir sus necesidades, sus pensamientos, sus emociones. Otra característica es el pragmatismo. Bueno, aquí tengo un problema aquí debería decir 1 y 3, pero bueno, la idea es la misma. Pragmatismo es, como su nombre lo indica, enfocarse en solucionar los problemas en forma práctica. Entonces, esa es otra característica que debe tener el diseñador. Y la colaboración, la cualidad que debe entrenar para trabajar con diferentes tipos de personas, porque cuando estamos en esta parte de experiencia de usuario, pues tenemos que trabajar en equipo con los otros miembros, los otros diseñadores, con el usuario, con todas las personas que hacen parte del grupo. Entonces, tener empatía, es enfocarse en la solución de problemas, teniendo en cuenta las metas y el trabajo colaborativo. Ya con base pues en esto podemos mirar cuál es la importancia de las entrevistas o de la... Unas veces se puede usar entrevistas, otras veces se puede usar lo que es, vamos aquí a descargarlo, lo que es los cuestionarios. Los cuestionarios por lo general son palabras, son preguntas cerradas que nos pueden dar valores cuantitativos y las entrevistas por lo general son abiertas que dan valores cualitativos. Las dos son importantes porque las dos nos pueden guiar para saber exactamente qué es lo que necesita el usuario. El uno nos da estadísticas y el otro nos permite que el usuario pueda hablar abiertamente de sus necesidades. Entonces, ¿cómo tener empatía con los usuarios? Primero es identificar cuál es el tipo de personas a los cuales se les va a hacer las entrevistas o las encuestas, teniendo como una representación a todo nivel, una muestra representativa de la población que posiblemente va a usar ese aplicativo de dispositivos móviles. No dejar a un lado ciertas personas por el género, por la raza, porque son muchas personas las que pueden usar. Entonces tener como eh, una muestra representativa de ellos. Para entrevistar o para, ya sea a través de encuestas o en forma personal o a través del teléfono, a través de medios virtuales, es, es muy necesario saber cuál es la persona o cuál es la empresa con la cual
se va a trabajar, ¿cierto? Esa parte es crucial, es muy importante. Luego de tener seleccionadas las personas que se va a entrevistar, se prosigue con realizar la preparación de la entrevista, de hacer preguntas acerca de sus necesidades, del por qué, concentrarse en la entrevista. Eh, la verdad es que se necesita saber muy bien qué es lo que quiere el usuario, convertirse en un gran observador, conociendo cuáles son sus expresiones, o si es por vías virtuales, pues el tono de su voz, lo que realmente le emociona, lo que le apasiona, siendo imparcial en la información que reciba de los usuarios, que no sea sesgada, porque no es dependiendo de lo que tú piensas, sino de lo que necesita el usuario. Entonces ese sesgo hay que dejarlo a un lado. Usar preguntas abiertas, si es una entrevista, si es un cuestionario, pues las preguntas sí tienen que ser cerradas, ¿cierto? Porque por lo general, cuando es un cuestionario es de selección múltiple, pero en esta sí nos permite saber cuáles son los sentimientos de las personas, dejar a un lado los perjuicios, los sesgos, eh, para poder entender al usuario. O sea, no es lo que tú piensas de algo, sino estar abiertos a lo que necesita el usuario. Entonces las preguntas deben ser abiertas y no deben ser sesgadas. Aquí hay un ejemplo. eh, Siempre colocar como un objetivo de la entrevista, entender las situaciones y retos que con frecuencia afrontan las personas que no tienen suficiente tiempo y la planeación y organización de sus comidas, que se les dificulta por lo que con alguna periodicidad realizan pedidos a restaurantes o sitios de comida. Entonces, ¿por qué pides? Aquí hay algunas preguntas. ¿Por qué pides comida al restaurante? ¿Cada cuánto lo haces? ¿Qué dificultades has tenido cuando realizas estos pedidos y cómo resolverlos? ¿Cómo te gustaría poder realizar ese pedido? ¿Cómo podría mejorarse ese proceso? Entonces, miren que aquí están los aspectos propios del entrevistado, más o menos cuáles son las personas que queremos a los cuales le queremos hacer esa entrevista, en cuanto a su edad, en cuanto a la vivienda. Eh, Otra característica es personas que pidan comidas con frecuencia, porque es una persona que pide de vez en cuando, pues posiblemente no va a ser un usuario habitual. Tener en cuenta los participantes de diferentes géneros y con diferentes capacidades, porque hay que tener en cuenta las personas que son discapacitadas, que tienen alguna situación eh, especial. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Juana trabaja como una guardia de seguridad, tiene 40 años y vive en Bogotá, vive con una hija, tiene turnos diurnos, nocturnos, mantiene muy ocupada, ¿cierto? Y tiene dificultades de procesamiento visual. Entonces debe leer en forma lenta. Entonces aquí se hacen una serie de preguntas, se les pregunta cuánto hacen ese pedido de comida, cuáles son las dificultades que tiene el pedido y cómo se soluciona ese problema. Entonces, mire que él tiene problemas visuales y dice que el problema se podía solucionar con imágenes y además pues un lector de pantalla. Entonces es algo que hay que tener en cuenta cuando vamos a hacer un aplicativo. Bueno, eso ha sido pues todo lo que quería pues como contarles, ¿cierto? Aquí está esta parte. También dentro de esto, aunque ustedes van a hacer eh, van a hacer pues el trabajo a través del curso, por aquí también, pues los que no lo quieran hacer así, aunque yo sé que todos lo van a hacer así, pues de todas maneras hay dos partes en las actividades. Uno que es un caso de estudio o con una propuesta de valor, una entrevista, historias de usuario, planteamiento del problema, propuesta de
valor. La otra opción es realizar el curso de Coursera, que es lo que más les recomiendo para que lo tengan ahí dentro de su hoja de vida, y además porque es un curso que lo realizan personas expertas en este tema de Coursera y que les queda ahí dentro de su hoja de vida, pues ese curso. Además porque está muy interesante. Y la segunda parte es realizar un cuestionario que será abierto en la mitad de la unidad. Este va a ser para todos y es con preguntas similares a los que hay eh, en el curso de Coursera, y pues se da varias oportunidades para hacerlo. Bueno, y luego por acá ustedes pueden ver algunas preguntas de autoevaluación que les pueden ayudar también en ese camino. ¿Cierto? Si estamos tratando de realizar el diseño de una aplicación de compras a domicilio, pues qué es lo que nosotros necesitamos. Entonces aquí ustedes responden cuál puede ser la respuesta correcta. Aquí les dice si es correcta o no. Y seguimos en este proceso. Entonces, muchísimas gracias a todos y adelante. Seguimos en contacto. Recuerden que las reuniones van a seguir siendo siempre los martes a las 7 de la noche para cualquier duda, cualquier inquietud y para que sigamos en este proceso relacionado con interfaces de usuario. Muchísimas gracias a todos.